Este es un estudio realizado el 6 de abril en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, acerca de la confesión fe belga. El artículo 16, la creación y la caída del hombre y su incapacidad para hacer el bien. Creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo formó a su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, capaz de hacer siempre la voluntad de Dios. Pero teniendo dignidad y posición, el hombre no las entendió y se sometió voluntariamente al pecado y como consecuencia a la muerte y a la maldición cuando escuchó al diablo. Rechazó el mandamiento de vida que había recibido y por el pecado se separó toda su naturaleza, haciéndose posible de muerte física y espiritual. Así se hizo malo, perverso y corrupto en todos sus caminos. Perdió todos los dones maravillosos que había recibido de Dios y solo conservó un sustituto, lo cual por sí solo es suficiente para condenarlo por completo, porque toda la luz que hay en nosotros ha sido absorbida por la oscuridad según la Escritura, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. San Juan llama a las personas tinieblas. Por eso rechazamos toda enseñanza repulsiva que no esté de acuerdo con esto y suponga el libre albedrío del hombre, porque el hombre es esclavo del pecado y no puede aceptar nada a menos que le sea dado del cielo. ¿Quién se atrevería a jactarse en sus propias buenas obras cuando Cristo enseñó: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atraere? ¿Quién podrá jactarse de sus propios pensamientos sabiendo que la mente carnal es enemiga de Dios? ¿Quién puede jactarse de conocimiento, pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? ¿Quién se atreve entonces a sugerir alguna explicación cuando sabe que por nosotros mismos somos incapaces de explicar nada, porque nuestra capacidad viene de Dios, y por esta razón debemos aferrarnos aún más firmemente a las palabras del apóstol que afirma que es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad? Porque no hay entendimiento ni voluntad según el entendimiento y la voluntad de Dios, sino la que Cristo obra en el hombre, como Él mismo nos enseña cuando dice: separado de mí, nada podéis hacer. Sucede que el tema tratado en este capítulo de la confesión de fe belga se superpone parcialmente con nuestras consideraciones del catecismo de Heidelberg. Se trata de la creación del hombre, nuestra caída y la gracia de Dios. No quiero repetir lo que ya hemos dicho durante la catequesis. Espero que podamos ampliar un poco este tema. Para cada persona, la pregunta clave debería ser: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En realidad, cada persona hace preguntas y responde, incluso con su vida. El modo de vida y las acciones de una persona revelan sus creencias básicas, incluso si uno no ha pensado mucho en ellas o no ha leído libros sobre visiones del mundo. Creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo formó a su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, capaz de hacer siempre la voluntad de Dios. Vemos entonces nuevamente que los autores de los catecismos reformados creían en una descripción histórica de la creación del mundo y del hombre. La confesión dice no solo que Dios creó al hombre, sino que lo creó del polvo de la tierra. Dios es lo que dice Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. El hombre fue creado bueno, justo, santo y capaz de cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, hemos perdido esta capacidad, y la Biblia también nos cuenta cómo sucedió esto. Adán desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde entonces el hombre no solo vive en la oscuridad,
sino que es oscuridad. No solo cometemos pecado, sino que poseemos una naturaleza pecaminosa que es la fuente del pecado. Por lo tanto, las iglesias reformadas profesan, basándose en las escrituras, la doctrina de la depravación total de la naturaleza humana debido al pecado. En inglés se llama depravity total y forma parte de los llamados 5 puntos del calvinismo, conocidos como el tulip o el tulipán, un acrónico cuyo nombre se deriva de las palabras de las primeras letras de cada una de estos 5 puntos. Se pueden resumir haciendo referencias a la obra de Lorraine titulada La exposición reformada de la fe. Número 1. Impotencia total o depravación total. Debido a la caída de Adán, el hombre no puede creer en el Evangelio. El pecador está espiritualmente muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Tiene un corazón perverso y corrupto. Su voluntad no es libre, sino que está sujeta a la naturaleza pecaminosa. Él está tan espiritualmente muerto y separado de Dios como los ángeles caídos. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Por eso, no quiere ni puede elegir el bien en las esferas espiritual. Para llevar a un pecador a la fe en Cristo, se requiere entonces más que la ayuda del Espíritu Santo, a saber, la regeneración, por la cual el Espíritu llama al pecador de la muerte espiritual a vida y le da una nueva naturaleza. Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. La fe no es una contribución humana a la obra de la salvación, sino es parte del don de la gracia de Dios, que es la salvación. Es un don de Dios al pecador, no es un don del pecador a Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Número 2. Elección incondicional. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió a ciertos individuos para ser salvos, porque era su voluntad soberana. Esta elección no se basó en la respuesta o en obediencias previas, es decir, la fe, el arrepentimiento, etc. Por el contrario, Dios da la fe y lleva al arrepentimiento a todo aquel que en Él ha elegido. Tanto la fe como el arrepentimiento son el resultado, no la causa, de la elección de Dios. Por lo tanto, la elección no estuvo condicionada por ninguna virtud moral ni por respuestas humanas anticipadas. Aquellos a quienes Dios ha escogido soberanamente son guiados por el poder del Espíritu a recibir a Cristo. Así pues, la elección de Dios por el hombre, no la elección de Dios por el hombre, es la causa última de la salvación. Número 3. Redención detallada. La obra de redención fue realizada por Cristo para la salvación de los elegidos y realmente aseguró su salvación. La muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva, sufrida por los pecados de los pecadores específicos. Cristo no solo quitó los pecados de su pueblo, sino que también proveyó todo lo necesario para su salvación, incluyendo la fe que nos une a Él. El don de la fe es comunicado eficazmente por el Espíritu a todos aquellos por quienes Cristo murió, haciendo segura su salvación. 4. Llamamiento eficaz por el Espíritu Santo, o gracia irresistible. Junto a la llamada general a la salvación, que se dirige a todo aquel que escucha el anuncio del Evangelio, el Espíritu Santo dirige a los elegidos una llamada especial, interior, que los conduce inefablemente a la salvación. La llamada externa se dirige a todos sin excepción, puede ser y a menudo es rechazada, mientras que la llamada interna, que se dirige solo a los elegidos, no puede ser rechazada. Su efecto es siempre la conversión mediante este llamado especial.
el Espíritu atrae irresistiblemente a las personas hacia Cristo. En esto no está limitado por la voluntad humana ni depende de la cooperación humana. El Espíritu hace que el pecador elegido coopere, crea, se arrepienta y se ve vuelta voluntariamente a Cristo por su propia voluntad. Por tanto, la gracia de Dios es irreprensible. Él nunca falla, siempre produce la salvación de aquel a quien se muestra. Y por último, perseveración o la perseverancia de los santos. Todos los que han sido elegidos por Dios, redimidos por Cristo y regenerados por el Espíritu Santo, son salvos para siempre. Son preservados en la fe por el poder de Dios Todopoderoso, y así cada uno de ellos perseverará a la fe hasta el fin. Por lo tanto, nuestra caída es total, lo que significa que cada área de nuestra vida está influenciada por el pecado, pero la salvación de los que creen en Jesús es completa y plenamente realizada y garantizada por el Dios Trino. Por eso la Biblia divide a las personas en amigos de Dios y sus enemigos. Las personas incrédulas, por supuesto, intentan dibujar esta distinción y quieren ser percibidas como tener una mente abierta, buscando respuestas honestamente, percibir el mundo de la manera correcta. Pero la Escritura nos enseña que 1. El hombre sin Dios está muerto. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, Colosenses 2:13, Mateo 23:27. Efesios 4 del 1 al 3 y el capítulo 2 del 1 al 3. Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran honestos, pero por dentro están llenos de huecos de muertos y de toda inmundicia. Esclavizados. Segundo punto. Vemos pasajes como Juan 8:34, 2 Timoteo 2 del 25 al 26, Romanos 6 del 17 al 20 y Tito 3:3. 3. Ciego. Efesios 4, 17 al 19, 1 Corintios 2, 14, 2 de Pedro 1, 9. Cuarto, incapaz de cualquier buena obra. Proverbios 15:8, Isaías 64:6, Mateo 7:18. Quinto, hostil. Romanos 5:10, Colosenses 1:21, Romanos 1, el 18 al 25. Sexto, incapaz de cambiar. Jeremías 13:23, Juan 6:44. Esto no quiere decir que consideremos al hombre un miserable gusano. No somos humanistas porque 1. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. 2. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a la humanidad que envió a su Hijo a morir por nosotros, Juan 3:16. Así que somos humanistas cristianos. La Biblia eleva al hombre como la corona de la creación de Dios, una creación especial, alguien que ha sido hecho administrador de toda la creación, pero bajo la autoridad de Dios. Al mismo tiempo, la Biblia habla de la caída del hombre en el pecado. Así que somos como una hermosa catedral que ha sido destruida. Gran parte de su belleza se conserva y aún puede admirarse. Este es el humanismo cristiano. Sin embargo, existe algo llamado humanismo secular, generalmente simplemente humanismo, que coloca al hombre en un pedestal y hace del hombre la medida de todas las cosas. Dios no está allí, está apartado.
Esta opinión se expresa en la canción La Internacional, himno revolucionario de los socialistas de 1871. Dice la segunda estrofa: no buscamos misericordia por los decretos de Dios, por tus leyes. Toma subvenciones por derecho propio y por tu propia voluntad sálvate. Que el fuego arda en nuestra forja, antes de que se enfríe, forjarlo en acero, para que la cadena caiga del espíritu libre, y destruirás y quemarás la casa de la esclavitud. Este es el resumen del humanismo secular. No busques la misericordia de Dios, sálvate. Toma tus derechos por tu propia voluntad, rompe la cadena que te esclaviza, espíritu libre. Este es un resumen de las ideas de la Ilustración y las actitudes contemporáneas en las sociedades que imploran a Dios porque Dios no nos limita, porque Dios quiere que rindamos cuentas a alguien, que necesitamos misericordia, que no podemos simplemente darnos leyes a nosotros mismos. Es un resumen del humanismo secular. Pero podemos decir lo mismo de las religiones falsas. Todos son básicamente humanistas. Las religiones falsas, yo determino mi futuro. Todo depende de mí. Dios o es un observador o solo me da la recompensa o el castigo adecuado. O como en el Islam, tenemos determinismo, por lo que el hombre no tiene libertad de elección. El cristianismo, por otro lado, dice que la respuesta no es poner al hombre en un pedestal, sino la gracia de Dios. El hombre no puede salvarse a menos que Dios lo salve. El hombre no puede alcanzar el cielo a menos que el Padre lo atraiga hacia él. El hombre no puede ver ni no puede oír a menos que Dios le abra los ojos y los oídos. Por lo tanto, la gracia de Dios es gratuita, es decir, no es merecida ni ganada en absoluto. 2 Timoteo 1, del 8 al 9. Por tanto, no te avergüenzas del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino padece conmigo por el Evangelio según el poder de Dios, el cual nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, según antes de los tiempos de los siglos. Proclamamos la gracia de Dios que es camino infinito, 1 Corintios 10, del 1 al 6, lleno de amor, Efesios 4, 1, versículo 3 y versículo 4 y 5, lleno de poder, Efesios 4, del 1 al 3, y capítulo 1, versículo 19, su fuente es Cristo, Efesios 4, del 1 al 3, solo gracia, Hechos 15, 10. Amén.